23, 24, viernes, sábado, domingo. Vai pegar a gente não vai perder água. Não pueden perder agua. E também é mais uma pessoa que está tendo férias. ¿Hasta cuándo tenemos clase? Hasta el 9 de diciembre, ¿verdad, gente? Dá tempo, mais de 4 horas. Da tiempo. Cetoacidosis es una sola aula, 3 horas que tengo que hablar para que entiendan ustedes. Porque ustedes con matemáticas se le voló el cerebro. Usted entra a matemática y ya acabó de ahí vamos a la de hidratación. Cetoacidosis. Cetoacidosis es solo así una clase completa para que entiendan. E ocorre. Y porque se va para la final, sí o sí, el 100% va a cetoacidosis. Ah, afinal, só. Bien, vamos a hablar un poco de lupus. Cuando ustedes seguro ya dieron lupus, ¿ya dieron lupus? Não tivemos. Acho que vai ter independente. Mas ainda está em anti-inflamatório faz 5 semanas. A última aula gravada tem um mês, né? Eu mato Ó, mesmo. não vou falar nada. Ah, eu mando você mais para A gente não fez nada. Depois da pergunta, não tem mais nada. Depois da pergunta. Bueno, tratemos de aprender entonces pediatría. Bueno. Isso, regaça, dá aquela aula assim, top. No, pero le voy a dar bien resumida. Vai. Liga, vou gravar aí. Já está gravando. Cuando nosotros hablamos de lupus eritematoso, generalmente pensamos. Ustedes hicieron solo, le hagan a Não la está foto. lá no fundo, é muito alto, muito grande. Vou ter que fazer na página dele. Lavado le voy a hacer. Bien, ahora sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de lupus, esto lo voy a resumir para que se vayan temprano, yo también quiero irme temprano. Cuando nosotros hablamos de lupus, muchachos, generalmente pensamos que solo en adultos que hay, ¿bien? El lupus, como dice, es lupus eritematoso sistémico. El nombre ya te dice que no solo te va a afectar una parte, ¿ok? Él te afecta de 1001 maneras. Y más en niños, muchas veces los debuts, no, es ese que me duele la articulación, me salió esa cosita por la cara, no. Muchas veces el niño te debuta con dolores abdominales, te hacen derrames pleurales, pero el derrame pleural cuando tú funcionas te sale transudado. Entonces, ¿qué es la forma como ellos? Serositis, ¿ok? Te hacen mucha serositis o te hace una pericarditis, ¿ok? Pero cuando tú funcionas, inclusive hasta taponamiento cardíaco te puede hacer. Generalmente es a raíz de la serositis. ¿Bien? ¿Vamos a tener afectado plaqueta? Sí. ¿Vamos a tener afectado la parte, la parte hepática? Sí. ¿Vamos a tener afectado la parte renal? Sí. ¿Vamos a tener afectado la parte urinaria? Sí. ¿Vamos a tener proteinuria? Sí. Porque él es el gran simulador. ¿Ok? ¿Qué significa simulador? Muchas veces el niño tiene un síndrome nefrítico, persiste con la proteinuria más de 6 meses, tú le haces la punción o le haces la biopsia renal y ¿cuál es tu desencadenante ahí? Te viene que el niño es lúpico, ¿ok? Porque muchas veces pensamos que es nefrótico, no muchachos, muchas veces debutan con un lupus. Por eso le digo, el lupus en niño tiene muchas formas de presentación. ¿Bien? Vamos a tener varios conceptos, ¿ok? Que generalmente es una enfermedad autoinmunitaria, multisistémica, con gran variedad de presentación y evolución. El diagnóstico de lupus se basa en signos clínicos, laboratoriales consistentes con las enfermedades, en ausencia de otras enfermedades autoinmunitarias que puede explicarlos allá. ¿Qué significa? Que yo no tengo que tener ninguna
autoinmune, sí voy a hacer el diagnóstico de lupus. No hay ese que voy a tener esto y voy a hacer lupus. No, no puede ser. O es uno solo. Bien. Nosotros vamos a tener los anticuerpos que generalmente van a estar, o la presencia de anticuerpos antinucleares es lo que nos confirma generalmente que es el ANA. ¿Ok? El ANA es el más importante y la presencia de ANA te habla. Puede haber factor reumatoideo, puede haber todo, pero el ANA es como que el que te confirma. ¿Y qué más puede estar afectado? La parte inmunológica, que va a ser los factores de inmunocomplejos, que va a ser CH50, CH3 y CH4 disminuido. En el síndrome nefrítico, ¿cuál teníamos disminuido? No, CH50 y C3. C4 tiene que estar normal. Ay, que mucho van a caer en esa pregunta. Ya. Yo voy a resumir, porque este es largo, muchachos. Este es historia. Bien. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que saber? Que la tasa de mortalidad va a depender de cómo se cuida la persona. Le voy a decir, esta enfermedad siempre es de pobre. Es de pobre. Vos no vas a ver el rico que tiene, porque el rico se compra la cremita, su alimentación, bla, bla, bla. Pero si es una persona pobre, ustedes saben, tiene que trabajar, tiene que estar en el sol, no tiene descanso, tiene estrés. ¿Y saben qué es lo que le descompensa a ellos? El estrés. Todas estas enfermedades, el estrés es el descompensante. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico precoz, el tratamiento inmediato, adaptado a los problemas de cada paciente, mejora el pronóstico. ¿Se cura el paciente? No se cura. ¿Ok? No se cura. Es para toda la vida. ¿Hay complicaciones? Sí. ¿Le puede matar? Sí. ¿Y qué es lo que generalmente más falla? Riñón. ¿Ok? Riñón es el primero que afecta. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se puede presentar? ¿Se recuerda de inmunología? ¿Sí o no? De las clasificaciones de las enfermedades inmunitarias, que estaba de hipersensibilidad inmediata tipo 1, tipo 2, ¿y cuál es este? Mediado por inmunocomplejo tipo 3. Esta es la forma que es de presentación del lupus. Por si acaso sí le preguntan, yo no le voy a preguntar. Bien, ahora, ¿qué yo puedo tener? Yo puedo tener constitucional, músculo esquelético, piel, renal, cardiovascular, neurológico, pulmonar, hematológico. ¿Ok? ¿Qué generalmente puede tener el paciente? Fatiga, anorexia, pérdida de peso, fiebre prolongada, linfadenopatía. ¿Con quién vas a hacer tu diferencial? Oncológico, ¿sí o no? Bien, músculo esquelético, astralgia, mialgia, artritis. La mialgia no es tan frecuente, pero puede haber. ¿Ya? Piel, exantema malar, lesiones discoides, livedo reticular, renal, glomerulonefritis, que muchas veces ellos debutan así y nosotros tratamos como postinfeccioso, síndrome nefrótico, hipertensión e insuficiencia renal. Cardiovascular, pericarditis, que te puede hacer taponamiento cardíaco, neurológico, convulsiones y todo lo que tú quieras por ahí. Pulmonar, dolor pleural, hemorragia pulmonar, no se olviden de la serositis. Hematológico, anemia hemolítica con anticuerpos de CUM. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener mi CUM positivo. Anemia con enfermedades crónicas, trombocitopenia y leucopenia. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo voy a tener? Leucopenia. ¿Cómo va a estar? ¿Menor de cuánto? Menor de 6. ¿Ah? Leucopenia. ¿Qué significa leucopenia? ¿Ah? Menor de 4.000. ¿Sabe? Glóbulos blancos. Estoy hablando de glóbulos blancos.
Y trombocitopenia es plaqueta. ¿Escucharon? Bueno, vamos. Ahora, ¿cuáles son las lesiones? Exantema malar, que es aquel. Fotosensibilidad, sale al sol y empieza a erupcionarse. Lupus discoide, lupus subagudo, eritema palmar, eritema generalizado, urticaria, úlceras orales y nasales. ¿Ok? De la nada empieza a salirle úlcera y son varios. Lupus pernio, líquido reticular, púrpura, alopecia, paniculitis, vasculitis, fenómeno de right now. Ahora, atiéndame a mí. Hay veces que los niños vienen así, con este tipo de lesión. ¿Y qué le decimos? Que es hongo. Y le metemos ketoconazol y le metemos todos los fúngicos habidos por haber. ¿Ok? Y hay antifúngicos que vienen con esteroides. Tú le colocas a ese esteroide y mejora. ¿Ok? Entonces, presten atención a las lesiones. No todo es hongo. Y cuando hablamos de tiña, ¿cómo es? Tiña es rojo, así, y en el centro es blanco. ¿Ok? Entonces tenemos que saber diferenciar. ¿Bien? Articulares. Astralgia, artritis, generalmente son transitorias. ¿Qué significa transitoria? Viene y va. Entonces, ay, hace una semana tenía como dolores. Ah, no, seguro es algo viral. Bueno, pasó 2 o 3 semanas. Ay, me duele de nuevo mi articulación. Muchachos, en niños no duele articulación. Olvídense. ¿Ok? Los niños no son viejitos que se van a levantar con dolores. Tenosinovitis, miositis y necrosis aséptica, generalmente de la cabeza del fémur, generalmente te quiere dar. Traten de hacer su diferencial con la enfermedad de Peter, ¿ok? Que es la necrosis avascular de la cabeza del fémur, que generalmente eso en trauma, yo me imagino que vieron, ¿verdad? Que puede presentar el niño. Bueno, le partirá un rayo en el internado. Se van a recordar de eso. Ajá. ¿Qué más? Peritonitis aséptica, ¿ok? Muchas veces él te puede debutar con una peritonitis aséptica. Bien, tiene una peritonitis, pero no hay foco, ¿ok? No es que pasó algo, simplemente es una peritonitis aséptica. Vasculitis con perforaciones hemorragia, enteropatías con perdedora de proteína, pancreatitis, pseudoquiste, todo lo que quieran. Pero ¿qué es lo que más hay? Hepatomegalia. Hepatomegalia, tengan mucho cuidado. Y muchas veces es dolorosa a la palpación. ¿Bien? Cardíaca, pericarditis, miocarditis, endocarditis de Lehmann-Schaft, enfermedades coronarias, y generalmente van a estar relacionadas con los anticuerpos antifosfolipídicos. ¿Bien? Renal. Yo le voy a decir, ¿saben cómo nosotros hacemos el diagnóstico? Generalmente el niño, biopsia renal. La biopsia renal es la que te da el diagnóstico y el tratamiento. Igual como todo, el nefrótico, toda esa enfermedad, biopsia renal. ¿Bien? Entonces, puede tener hematuria, dime. ¿Cuánto que opeações e quanto que opeações o cuerpo antifosfolípico? Ya vamos a llegar ahí. No te preocupes, que vamos a tener los criterios. Y ahí van a saber. ¿Ya? Hematuria, cilinduria, proteinuria. ¿En quiénes yo voy a tener eso? Síndrome nefrítico y nefrótico, ¿sí o no? Síndrome nefrótico, hipertensión arterial e insuficiencia renal. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Histológicamente yo tengo que estudiar. ¿Y cómo vas a estudiar? Biopsia renal. ¿Bien? De acuerdo a la biopsia, tú vas a saber el tipo de cosas. Ya vamos a llegar a eso. Pulmonares, alteraciones de la función respiratoria, pleuritis, neumonitis crónica, neumopatías intersticiales, pulmón encogido, hemorragia pulmonar, hipertensión pulmonar, enfermedades, infecciones y toxicidad por fármacos que ustedes saben. ¿Qué es lo que toma el que tiene el Perdón, el que tiene un lupus eritematoso? ¿Qué se le da?
¿Eh? Prednisona, cloroquina. ¿Y ustedes saben para qué es la cloroquina? ¿Ah? Malaria. Primaquina y cloroquina es para la malaria. ¿Alguna vez tomaron? Ah, sí, no COVID. ¿Por qué? A gente pergunta a mesma coisa. Yo ya tomé, eso es como si fuera peor que te drogan. Vos tomás y al momento estás viendo todo. Es impresionante esa droga como hace, ¿ok? Y hay personas, por ejemplo, los que sufren de lupus, tienen que tomar todos los días, y se acostumbran, ¿ok? Bien, ahora, manifestaciones primarias. Síndrome de órgano cerebral, psicosis, todo lo que tú quieras, corea, ataxia, infarto, hemorragia, todo lo que tú te puede dar, te da. Ahora, ¿cómo yo hago el diagnóstico? ¿Ya? Nosotros tenemos 11 criterios, ¿ya? Con 4 criterios, no necesariamente que sean simultáneos. ¿Qué significa? Para hacer el diagnóstico no necesita que los 4 aparezcan de una vez. Puede ser ahora el eritema pasaron 6-7 meses, aparece dolores articulares, pasaron otros meses, no es necesario simultáneo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles vamos a tener? Eritema malar, eritema fijo, plano o elevado sobre la eminencia malaria, respetando los pliegues. No se olviden, siempre te va a respetar estos pliegues. Rash discoide, zona eritematosa elevada con escama queratóticas adherentes, taponamiento folicular. En las lesiones antiguas pueden producirse cicatriz atrófica. Fotosensibilidad, sale el paciente en el sol y empieza a erupcionarse. Úlcera orales, y nasofaringia normalmente indolora y se observa por el médico. Tú le dices, ¿te molesta esto? Tú le abres, ustedes saben, una afta, como se le dice normalmente, que tú tengas en la boca, duele. Y él puede tener varios y no siente dolor. ¿Ya? Artritis no erosiva en 2 o más articulaciones periféricas con inflamación, derrame sinovial o dolor a la palpación. Tú le tocas y él va a sentir dolor. Serositis, pleuritis. Yo le digo, la mayoría te debutan así. ¿Bien? Nefropatías, proteinuria persistente. Cuando le mandamos a hacer una orina simple, más de 3 cruces. Cilinduria, pero siempre, si yo tengo esto, descarto la parte de nefrótico y colágeno. Y no se olviden que es la linfoproliferativo debutan así. Alteraciones neurológicas, convulsiones generalmente es más por farmacológico. Alteraciones hematológicas que voy a tener en mi hematología. Anemia hemolítica con reticulocitos. ¿Por qué voy a tener con reticulocitos? ¿Qué hacen los reticulocitos? Também não era para encontrar ela na corrente sanguínea, só quando tem muita perda de masa mais madura, começa. Ajá, él te forma. Entonces, ¿y por qué yo voy a tener positivo reticulocitos? Porque ocorreu Destrucción, hay destrucción, no se olviden. Yo voy a tener destrucción de los glóbulos rojos, ¿ok? Es como que estoy hemolizo, ¿ok? Leucopenia menor de 4.000, linfopenia menor de 1.500, ¿ok? Estoy hablando de linfocitos. Y trombocitopenia menor de 100. Ahora, inmunológicos. ¿Cuál es el más importante? El DNA positivo, anti-SNP, anticuerpos fosfolipídicos, anticuerpos anticardiolipídicos que vas a tener, anticoagulantes lipídicos y serología leucótica falsamente positiva por 6 meses.
Bien, ahora. Anticuerpos antinucleares que pueden ser tipo anormal de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia o por otros tres equivalentes. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer mi diagnóstico? 4. No necesitas que sean seguidos, pero 4. ¿Ok? ¿Bien? Ahora, ¿qué más tú tienes que hacer? Laboratorios, DCG, PCR pueden estar aumentados porque hay un proceso inflamatorio, creatinina, uroanálisis, examen de orina de 24 horas, prueba de la función hepática, oftalmológico que tienes que ver, tienes que mandarle a hacerle exámenes de complemento que vas a tener CH50, C3 y C4 disminuido y todo lo que sean de anticuerpos. Resonancia de acuerdo a lo que te presente, ¿ok? ¿Quién generalmente te hace el diagnóstico? La anamnesis, los datos clínicos, presencias de seriados o 4 criterios, y la biopsia renal sirve para confirmar el diagnóstico de una nefritis lúpicas y para determinar el tratamiento, ¿ok? Muchas veces no se llega, pero cuando tú no tienes otras cosas, los criterios no se te cumplen y ves que hay, siempre se le hace biopsia renal. Y para terminar, este fue un paciente que nosotros tuvimos y le voy a leer nomás cómo ella debutó con un lupus. Ella tenía 12 años cuando debutó. ¿Cómo empieza? 7 días antes ella empezó con dolor abdominal punzante en mi hipocondrio derecho. Se le trató con metronidazol y acetaminofén. Empeora el cuadro, viene para un hospital, Elías Toro, que se llama como taquimia, intolerancia al decúbito, émesis o vómitos de contenido oscuro. Se le colocó meprazol y acetaminofén y hasta luego para tu casa. Luego fue para otro hospital, no hay mejoría, se asocia a lo que es lo que tiene más dificultad y elevación de la temperatura, 38 a 40, persistente. ¿Bien? ¿Bien? Ahí se le hace los antecedentes. Neonatales no hay, alimentación normal, inmunización, tarjeta extraviada, personal a los 4 años tuvo una hepatitis, además en ese mismo año presentó astralgia, asto elevado, que se trató con una penicilina benzatílica. Imagínense, te dio alterado el asto y vos estás pensando que eso pudo ser ya, y imagínense lo que ella ya venía. Sangrado genital normal, antecedente de los padres no había, epidemiológico tampoco. ¿Bien? Bien. Llega la paciente en nuestro hospital, por esta paciente nos dieron palo parejo, ¿escucharon? Porque no llegamos al diagnóstico. Regulares a malas condiciones, generales, dineco, hipertensia, impresión aséptica, lucía séptico ese paciente. Fase abotagado, palidez cutánea mucosa. Ahora, cardiopulmonar, simétrico, hipoexpansible, tiraje intercostal, retracción subcostal, ruido respiratorio disminuido en ápice y alveolo en base, ruido cardíaco arrítmico, irregular, impresión a galope, taquicardia. Abdomen blando, depresible, a la palpación profunda, en hipocondrio derecho, impresión a hepatomegalia de más o menos 12 centímetros. Edema en miembros inferiores. Se le manda a hacer sus laboratorios. Ecoabdominal, una hepatoesplenomegalia, se ve en el electro, se ve lo que es una taquicardia. Si se dan cuenta, 17.000 blanco, segmentado 81, como si fuera bacteriano, plaquetas normales, que generalmente va a presentar glóbulo blanco bajo, plaqueta abajo y linfocito bajo. ¿Se dan cuenta que se presentó diferente? Ahora,
hubo un glicemia, lo que es el perfil renal, hepático, todo normal, todo. Lo que ahí no daba era espérame un poco, la PO2 que estaba abajo, solo eso. Ingresa. Sospecha de sepsia a punto de partida respiratoria, neumonía bilateral complicada con cisuritis. Leo todo. Con cisuritis. Dificultad respiratoria moderada, insuficiencia respiratoria tipo 1, acidosis metabólica compensada y arritmia cardíaca. Se hospitaliza la paciente, se inicia oxacilina cefotaxima pensando en una neumonía complicada. Se realiza laboratorios, no sé si se va a ver, la rayo X, si se dan cuenta, la imagen, cómo se ve una condensación. A las 12 horas empeora, se repite rayo X y ya se ve lo que es un derrame pleural. ¿Bien? Se punciona y sale como transudado. ¿Ok? Como transudado. No se olviden que el transudado es la serositis. ¿Ok? Sale. Ahí más o menos empezamos a pensar, se le hace todos los estudios normales y estuvo en sala, bueno, luego viene C3 disminuido, activación de complemento disminuido, anticoagulantes lupílicos prolongados, solo eso. Se le hace la biopsia renal y se da el diagnóstico de una nefritis lúpica. Y se dan cuenta, es más largo, lo que pasa es que le estoy acortando, pero se dan cuenta cómo puede llegar el paciente. El paciente no te va a venir con esa lesión, ella jamás tuvo lesión, solo tuvo ese acto positivo y que pasó desapercibido, que tuvo malestar, pero como tuvo acto positivo podemos pensar en eso. O sea, por eso le digo, esta es la gran simuladora para detectar, y muchas veces nos enfocamos en la parte infecciosa y lo que tiene un lupus el paciente. ¿Y colorín colorado? Eso no explica cómo puede cuantificar el sistema.